Buen día, buena tarde, buena noche y bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos... Redonda. ¿Por qué siempre le decimos redonda, Felipe? Sí, es digital, no hay ningún... Pero bueno, perdón por la interrupción. Continúe, compañero. Ok, está bien. Bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde No Manches Frida hasta... Ay, Felipe, qué pena tus chistes. No, Ah, ya, güey, no mames. no mames tú, Felipe, con tus chistes todos de siempre, pero bueno. Ah, ya, Poncho, si no te voy a excomulgar. Ah, ya, güey, o si no voy a... O si no vas a qué, muy machito, ¿no? A ver, quítese la sotana. Pues ahora sí que de caballeros ahí vamos, órale, vamos para afuera, puto. Muy bien, bueno, ya. Ese era el chiste de cajón, ahí todo armado, porque... Medio armado, muy mal, sí, medio perdón. armado, porque bueno, el día de hoy nos acompaña, bueno, ya ahorita lo va a presentar Felipe, pero pues fue un poquito como como en homenaje, ¿no? A él. Eh, y es que, bueno, a la mesa redonda del día de hoy, como pudieron ver en el título, pues tiene que ver con el cine mexicano de la década de los 2010. Es correcto, y el día de hoy pues nos acompaña el cineasta Emilio Portes. Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, acá contento de estar en la mesa redonda, que nadie les puede asegurar que hay mesa debajo de nosotros, ¿no? O sea, y mucho menos sean redondas. Y ahora que se ponen sus fondos virtuales, no quiero saber dónde está cada quien, cabrón, ¿no? O sea, uno está con el gabinete de Don Porfirio de la película del atentado y uno está colado ahí en un fotograma de Pastorela. Sí. Sí. Sí, pues tiene que ver un poco el desorden que hay aquí atrás. Créeme, plano, no quieres... está el tendedero y... Sí, lo único que a lo mejor sí me gustaría enseñar es acá a mi amiguito, pero bueno. Sí, créeme, no quieres saber en dónde estamos, Emilio, no quieres saber en dónde estamos, pero bueno. ¿Y en qué condiciones? Ni en qué condiciones, es correcto. Vamos a arrancarnos con esta mesa redonda. Entonces, la primera pregunta o tema que nos gustaría abordar tiene que ver con una sensación que tuvimos Felipe y yo a lo largo de la década, de esta década que pues sin duda fue muy importante para nosotros porque el 2010 pues lo arrancamos. ¿Qué edad tenían? Teníamos 18. No, 18, pues bueno, el primer amor, si salieron de la prepa, pues de la prepa, sí. Si agarraron universidad, pero sí fue una época importante, ¿no? Para la cinematografía y peculiar. Sí, y es que, bueno, de hecho, el 2010 arranca con nosotros pues entrando a la universidad, ¿no? A estudiar cine, lo que pues cada quien por su lado pues era así como de, sí, yo quiero estudiar cine. Entonces, pues pasan los años, termina la carrera, seguimos pues picando, ver cómo hacer funcionar esto. Pero en cuanto a la cartelera y película se refiere, pues pudimos llegar a notar una sensación extraña en la que parecía de pronto que el cine mexicano solamente era pues las comedias románticas, ¿no? Y en la cúspide de esto, pues Derbez. Entonces, y de pronto ver el cine y buscar otras propuestas de cine de pronto era muy, muy difícil, ¿no? Hoy en día... por ejemplo, yo agradezco mucho a la plataforma de Amazon porque ahí es donde he visto chorrocientas películas de cine mexicano. Porque hoy en día ya ni cines hay, ¿no? Pues... Ajá. Y por ejemplo, creo que el ejemplo más marcado que pudimos notar nosotros en cuanto a este planteamiento es cuando se estrenó Nosotros los Nobles al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero pues contemporánea de Ciudadano Buelna. Entonces, pues nos dejan de tarea ir a ver ambas, vamos al cine, vemos Nosotros los Nobles, la sala repleta, pasamos a la siguiente función, o sea, al lado, y éramos los únicos en la sala, y en serio, así la sensación, pues pasa por, se te enchina la piel, ¿no? Entonces, ¿tú qué sientes cómo ocupan el cine comercial y el cine independiente sus roles en esta década? ¿Sientes, cuál es tu sentir al respecto?
Pues mira, fíjate, yo tengo como sentimientos encontrados, coincido con la sensación que tú tienes, porque, mira, por un lado, ya viéndolo como historia, porque ya pasó, sí es una década bien importante, porque forma un público. Desafortunadamente, pues no exactamente el público que a lo mejor quisiéramos, porque pero se forma un público que no se había afianzado desde los 80s, ¿no? O sea, creo que el último público que vio salir al cine mexicano de las salas estas que estaban cayendo a pedazos fue todo ese cine de ficheras, y que mucho de eso terminó por migrar al video home, ¿no? Yo lo que digo es, como dicen los americanos, no es my cup of cake, no es las películas que realmente me gustan, pero regresó sólidamente al público mexicano a ver cine mexicano. Y eso ahorita lo estamos extrañando, porque ahorita lo único que llena la taquilla es Batman y Spider-Man, literal, o sea, ni siquiera el blockbuster de la tienda de enfrente, sino solo esas dos películas son las que han medio normalizado lo que fue la taquilla muy consistente del 2010 al 2020. Y si yo no mal recuerdo, pues que se levantara estaba hablando muy a favor de la comedia romántica mexicana, pues no se había levantado porque traía un estigma de que la comedia mexicana era sinónimo de películas de albures o nuestros exploitation, que eran todas las películas de ficheras, que de hecho las primeras películas de ficheras, seguramente lo repasaron, eran películas que sí estaban hechas en cine, que sí se pasaron en cine, y que las primeras, justo esas de tanda de las ficheras, no eran tan malas, estaban muy bien escritas, no estaban muy bien fotografiadas, pero tenían actores de primera, ¿no? Como Inclán, como Sayas, que digo, sí eran albureros, todo, pero eran muy buenos actores. Pero después se vino como todo ese maremoto de ya se hacían como fuera y de lo que se trataran, y sí eran 100% gratuitas. Y entonces la gente dejó, entre eso y las salas, había dejado de ir a los cines. Y creo que en esta década, pues empiezan a regresar. Yo estaba haciendo aquí un poco un recuento de, si bien lo repasamos, pero nada más, por ejemplo, empecemos como por el cine comercial, y aunque siento que estamos en la sala ¿cómo dices? De no manches frío, de no se aceptan devoluciones. Pero las 10 las películas más taquilleras de la historia del cine mexicano, pues colaron justo en el 2013. Y eso no había pasado desde la película del Padre Amaro, que fue en 2002. O sea que había 8 años en el que sí se estaban estrenando películas, así como más menos, el crimen del Padre Amaro hizo 162 millones de pesos, ¿no? En 2002. Y en 2013, o sea, 10 años después, Nosotros los Nobles la reventó con 340. Claro, ya era otro sistema en el que se estrenaban con un poquito más de copias, los cines eran otros, pero ese mismo año, unos meses después, Derbez se la duplicó y nadie ha vuelto a batir ese récord con 600 millones de pesos. Y a partir, yo creo que de esas dos, empezó a haber como un piso bastante saludable en el que en que películas como No Manches Frida, ¿Qué culpa tiene el niño?, No Manches Frida 2, Hazlo como hombre, ya veremos, y Cásese quien pueda, son películas que estaban haciendo arriba de 150, ¿no?, millones de pesos. Entre esas, se cuela el maestro Luis Estrada con no su mejor película, a mí me parece, pero sí la más popular, que es La Dictadura Perfecta. Pues yo pienso eso, que es una época en la que ahorita se extraña y se está viendo cómo recuperar ese público, pues ya venía un poco de picada generacionalmente con la subida de las plataformas, ¿no?
del streaming, ¿no? Nacionalmente, pues yo no sé si los juegos realmente son tan fanáticos de ir a ver películas mexicanas o películas en general al cine. Y con estos 2 años de pandemia, pues ese público, pues no volvió, ¿no? Y si volvió contra los majors y proporcionalmente, pues, ahora están haciendo las películas, lo que eran las películas comerciales, que estaban estas cantidades, pues de repente llegan a hacer lo que hacía la película como es independiente, ¿no? Como El Ciudadano Bueno. Yo no lo vería como tan catastrófico, ¿no? Porque también, por otro lado, pues también un poco esto aunque las películas no comerciales, yo insisto que en general todo el cine mexicano es bastante independiente, más de eso está cambiando ahorita porque pues, quien va a dictar la política cultural pues va a ser las plataformas, ¿no? Porque los apoyos cada vez se reducen más, las ventanas de exhibición, aunque parecen más democráticas, no lo son. O sea, en proporción, entrar ahorita a un cine es casi suicida para el productor y para el distribuidor. Y en las plataformas donde pareciera que hay democracia, uno las prende y el cine mexicano no está hasta adelante. Si acaso está la serie, pero no necesariamente el cine. El cine está como en la tercera o cuarta o quinta pantallita y hay que buscarlo. Como decías, Amazon es un gran, tiene un gran catálogo de cine mexicano. Sí, bastante de cine comercial mexicano, pero también tiene un chorro de cine de terror nacional buenísimo. Hay que buscarlo porque uno no se explica cómo Jeff Bezos puede subir al espacio sideral y tener el peor buscador dentro de su plataforma. Coincido justamente contigo, Emilio. Creo que al final de cuentas algo que sucedió en esta década es que sí ya hay como mayor visibilidad. Creo que, la década pasada justo hablábamos de los surgimientos de los fondos, ¿no? Del Foprocine, del Fidecine, del Leficine. Y creo que es en esta década en donde ya empiezan a tener como justo su explosión, ¿no? Y todo lo que venía gestándose, pues terminó por plasmarse en eso, ¿no? Y que por un lado surgiera un cine pues más comercial, que llamó a una mayor cantidad de públicos, y de repente después de no recuerdo ya cuánto tiempo, pues sí, ¿no? Viene este boom de Nosotros los Nobles, y unos meses después Nos aceptan devoluciones, en donde se rompe el récord en taquilla. Y digo, ya era algo que se venía gestando. Por ejemplo, yo me acuerdo que me tocó ir a ver Pastorela al cine, y me tocó, ¿cómo se llama? Me tocó sentarme en las escaleras, o sea, no alcancé lugar en la butaca. La verdad yo sentí muy bonito porque, digo, yo no sabía qué esperar de la peli. Dije, bueno, pues vamos a ver qué onda. Y la verdad es que, la sala junto conmigo, pues nos estuvimos riendo a carcajadas de principio a fin. Y justamente creo que es la década justo en donde sucede eso, ¿no? En donde ya se empiezan como a llenar las salas con cine mexicano. Creo yo que también es donde viene ya la explosión, ¿no? De las plataformas de streaming, primeramente con Netflix, y luego aparte esta cuestión que hacía Netflix, y que han estado empezando a repetir otras plataformas, que es también generar contenido a las regiones o a los países a los que llegan, ¿no? Entonces es cuando viene toda esta explosión. Y justamente algo que y sí, o sea, para bien o para mal, se genera un público, como bien decías, igual, y no de la forma en como se quería, no de la forma en como se buscara, pero digo, para bien o para mal, pues lo que al final habla son los números, ¿no? Sabemos que una película pues es muy difícil de levantar, que requiere pues de una inversión bastante fuerte, y obviamente pues si tienes inversionistas, pues lo que te van a pedir de mínimo es la recuperación de la inversión. Entonces, pues eso también determina mucho como el tipo de cine que hay, y obviamente si tú tienes un No Manches Frida, que te genera alrededor de 400 o 450 millones de pesos, pues es obvio que es lo que vas a intentar como repetir, ¿no? O lo que vas a intentar generar, pues para poder obtener una ganancia, ¿no? Y que es de las pocas películas que ha hecho
digo, aunque ya la tenía hecha, porque ya son remakes, que saca una secuela inmediatamente, ¿no? No Sí. como Kilómetro 31, que la saca 10 o 15 años después. Y que Oh, regresando a ese tema, fíjate que es interesante, perdón que me meten en lo que no, pero revisando ahorita la década pasada, cuando hablas como de las bases pues de este momento en el que por decirlo así, el cine comercial mexicano, o el que es más mainstream, pues tiene que ver, fíjate, un poco revisando como los nombres de las películas más relevantes sobre las que pasaban arriba de los 100 millones de pesos, ¿no? De pesos, ¿no? Que es algo ya considerable. Bueno, ya dijimos el crimen del cácaro, perdón, del padre Amaro, la, pero también está la película de Huevos, que aunque ya habían tenido dos intentos interesantes con películas previas, esta sí cuela con 142 millones. Kilómetro 31, que hasta la fecha sigue siendo la película de terror más, que más dinero ha recaudado, y que a mí me parece que es un parteaguas de la industria que se desaprovechó, ¿no? Yo pienso que esa secuela tuve que haber salido al año, ¿no? O el mismo. Rudo y Cursi, y por ahí Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? O sea, todas están en 118, 127, 118, y son películas que preceden a esta década, pero fíjate, si las volvemos a analizar, hay dos géneros que no se habían hecho en muchísimo tiempo con esa seriedad y con ese alcance, que es Kilómetro 31 y una película de animación, que es la película de Huevos. Y ¿cómo se llama? Y toda la saga de la película de Huevos son películas que vamos a ver en esos rankings de cada año. Por ejemplo, en el 2011, que justo cuando estrenó Pastorela, la más taquillera fue Don Gato y su pandilla. Pastorela quedó en el quinto, creo que detrás de Presunto Culpable y alguna otra comedia por ahí, ¿no? Pero es interesante ver cómo se va gestando esto, ¿no? Y es interesante porque sí, justo no hemos tocado, por ejemplo, digo, los primeros pininos de los que yo me acuerdo de la animación mexicana es justo en el 2000, 2001, cuando sale Magos y Gigantes. Exactamente. Y justo ya a partir de esta década sí empezaremos a ver más. Digo, ahí obviamente entra esta cuestión como monopólica del estudio, de Anima Studios, que es la que se encargará justo de, pues, de generar mucho del contenido de animación, que era justo un género en el que no habíamos podido entrar, o bueno, no existía el interés, no lo sé. Y también otra de las cosas que ahorita mencionabas que me gustó es justo el título de Presunto Culpable, ¿no? Que es cuando ya empieza también a haber un boom en cuanto al cine documental, o justo empieza como a llegar más a las salas. Digo, ya habíamos tenido en la década pasada, creo que se llama Los que se quedan, de Juan Carlos Rulfo, en El Hoyo, también de Rulfo y otros, pero creo que es aquí donde ya empieza a tener una mayor visibilidad. Y sí, efectivamente, pues a partir de ello, pues inicia ya todo este nuevo mercado y inicia toda esta nueva, pues toda esta nueva explosión de géneros, y se retoman justamente muchas cosas que no se habían trabajado ya en años, ¿no? Que ya existían dentro del cine nacional, pero que no se habían vuelto a tocar en mucho tiempo. Porque esta década se siente, digo, igual y es y es nuestra impresión, pero ¿por qué esta década se siente tan contrastada? ¿Y por qué es tan complicado encontrar como un punto medio? Porque muchas veces, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Están todas estas películas comerciales por un lado, pero por el otro lado, no sé, tenemos cosas como, no sé, La Delgada Línea Amarilla, Tercera Llamada, todo este cine, o bueno, ¿cómo se llama? Maquinaria Panamericana, etcétera, que son películas que son como mucho más chiquitas, por un lado, que hablan sobre otro tipo de temas y que justamente están como, justo como que se empieza a trazar una línea, ¿no? Sí, pero luego ni siquiera, yo siempre he pensado que ni siquiera es una línea, creo que es una mala, o sea, yo creo que ha sido una mala colocación del cine mexicano por estigmas
de que si se gana un premio o viene de festivales o es muy independiente, no es algo que tiene que ver el gran público, ¿no? Y yo creo que viene un poco de ahí el estigma, porque, por ejemplo, cuando mencionabas La Línea Amarilla, pues no fue una película que pegara así en taquilla. Es una que, como las buenas películas, a la gente le gustó y que yo no creo ya en el boca a boca justo en esta época, sino que todo un poco ya lo tenían preprogramado los cines, pero que con el tiempo es una película que se ha arraigado, ¿no? O Abel, por ejemplo, que a mí me parece que es una película padrísima de Diego Luna, ¿no? Me parece que es de sus mejores trabajos como director. Pues no fue una película que fuéramos a ver más que los que estamos que nos gusta el cine mexicano, que hay un nicho de gente que sí le gusta muchísimo el cine mexicano no comercial, ¿no? Pero también es porque lo tiene que ir a buscar, o sea, le gusta tanto que va a buscar, ¿no? El otro, pues yo lo llamo mainstream porque le llega a la gente, aparece en cartelera, bueno, también tiene más dinero, lo publicitan, al ser un producto un poco menos arriesgado y mucho más dócil, pues sí llega más rápido a televisión y otras, sí, plataformas, o viajaba más rápido que, pues no sé, el Ciudadano Huelna, ¿no? O las Poquianchis, ¿no? Que es de otra época. Pero bueno, es a lo que me refiero. Pero no, igual eso también, por ejemplo, películas difíciles como Rojo Amanecer o como Canoa, al final, pues llegan porque llegan, ¿no? Porque al final son películas que se van abriendo brecha, ¿no? Y que se vuelven parte de la cultura popular, a pesar de que hayan tenido gran o poca exposición en su estreno en cines o en la misma televisión. Por ejemplo, revisando un poquito, fíjate, así pasándonos, como decíamos ahora, a la sala de al lado del cine no comercial, pues de repente me fui como con las películas así rapidísimo de los Arieles, pero en 2011, pues por ejemplo está 5 días sin hora, El corazón del tiempo y Norteado, ¿no? En el 2002 está Abel, Chico Grande y El infierno, que Chico Grande es una película que vio muy poca gente, ¿no? Que hasta pareciera que es una película que está medio enlatada. Pero El infierno, que sí es mi segunda película favorita de Luis Estrada, y creo que es la mejor película de gángsters mexicana e incluso del género, sí es una película que le fue muy bien en taquilla, que no la vi, por ejemplo, en estos números, pero que por lo pronto sí es una película que arraigó durísimo, ¿no? Que aunque a lo mejor no pasó estos 100 o 150 millones de espectadores, no lo sé, no lo tengo fresco el dato, pero sí es una película que está arraigada en el público, ¿no? Y que es una película fuertísima, violenta, que hablas sin tapujos del narco, que es una cosa que seguimos viviendo y que ahorita más que nunca la película es tristemente súper vigente, o sea, pasando a Peña Nieto y ahora con López Obrador, El infierno es la misma película que hace 2 sexenios, igual, y sigue funcionando igual, ¿no? Yo creo que también eso es lo que hace las películas, que cuando son clásicos instantáneos, pues el público se los lleva y no los suelta. El siguiente año estuvo Días de Gracia, Misbala y Pastorela, que a Pastorela pues le ha pasado un poquito eso, ¿no? O sea, al haber tenido en realidad no fue un mega trancazo en taquilla en los cines, le fue bastante bien, pero se fue arraigando bastante la película, supongo por el tema navideño y temporal y porque es muy chistosa, pero es una peli que más o menos la gente recuerda y tiene presente, ¿no? El siguiente año después estuvo El premio de Paula Markovich, La demora de Rodrigo Pla y Los últimos cristeros de Matías Meyer. El 2014, fíjate, La jaula de oro, que me parece que es un peliculón,
Heli, que es una peli muy importante. Este año creo que hay varias películas. Los insólitos peces gato. Club Sandwich, que es una película que siento que se ha olvidado un poquito. Y No quiero dormir sola, que a mí me parece que es una película bastante memorable. 2015, que a ver qué tenemos. Pues bueno, Güeros, que también creo que es una película que se asentó muy bien. Muchas de esas películas me parece que también se han asentado no solo por la televisión, sino porque, como dices, también es la generación de las plataformas. Y por ejemplo, Güeros es una película que no ha salido de Netflix. Y hasta donde yo me acuerdo, por ejemplo, digo, ya Netflix, si no es nuevo, te saca, ¿no? Pero Pastorela nos la compraron 2 veces, estuvo como 5 años colgada por ahí, y eso le dio también bastante exposición, más allá de que ha pasado algo, que pasa bastante por televisión por paga, y a veces ha pasado por tele abierta. Pero en ese sentido, Güeros me parece que posiblemente no fue el gran estreno. Al estar en una plataforma, eso es un buen ejemplo de cómo le permitió a esa película arraigarse mucho. Es una película que me recuerda, según yo, bastante, ¿no? Igual La Dictadura es lo mismo, que me parece que tampoco la han quitado. La Ley de Herodes también me parece que está ahí colgada, ¿no? También en Netflix, y no la han bajado. O sea, desde que salió no la han bajado. Y eso no le pasa a muchas películas. Por ejemplo, Kilómetro 31 estuvo y luego la quitaron. Creo que la acaban de regresar. Vuelven cuando estrenó, estuvo por ejemplo, en Amazon, y luego ya no estuvo. Que ese es un problema en general. Pero eso va a ser para el próximo programa, de que las películas que parecían que parecían haber llegado para quedarse en la plataforma, un día de la nada, pues ya no las tienes, porque la perdieron, ya se vencieron, o se las vendieron a alguien más. Eso creo que va a empezar a cambiar. Ahora estamos viendo que de repente las películas, pues sí, la tiene mucho tiempo una plataforma y de repente un día aparece ya en otra, ¿no? Que eso me parece que es bueno, ¿no? Tener acceso a nuestro cine. Fíjate, el siguiente año, el 2016, está 600 millas de Ripstein, la película de Gloria Trevi, La delgada línea María, de la que ya hablábamos, Las elegidas y El monstruo de 1000 cabezas. A mí Las elegidas, que también es una peli que está en la plataforma rojinegra, me parece que es una de las películas más chingonas del cine mexicano de toda la vida. Me parece muy, muy, muy buena. 2017, Bellas de Noche, Desierto, La Cuarta Compañía, Estás matando a Susana y Tempestad. Y fíjate, muchas de estas películas pues sí están o han estado por ahí rolando en plataformas, ¿no? Hasta donde ahorita haciendo memoria, que antes del 2010, por ejemplo, justo repasando las cosas, cuando en los Arieles, la cabeza de Juan Pérez, que mi primera película estuvo en el 2010, y decíamos que el chiste que dónde podemos ver la película, y hasta la fecha es un poco real, pues en ese entonces era en la piratería, porque la sacaban rapidísimo del cine. Y ahora ahí por burocracias y rollos ¿cómo se llama? Del CCC y el IMCINE, la película está en un limbo como legaloide, en el que no está en ninguna plataforma. Entonces, de repente, el único lugar donde la puedes ver es pirata, en YouTube, ¿no? Si está. Pero ahora estas películas que antes tendían a desaparecer muy rápido y que las tenés que ir a buscar al tianguis, sí están quedándose un poquito más de tiempo en las plataformas, ¿no? 2018, fíjate, La Libertad del Diablo, que también está en Netflix. La Región Salvaje, que me parece que es un muy, muy, muy... A mí, la verdad, la película me encanta porque creo que es Arturo Ripstein meets Lovecraft, ¿no? Y creo que es un buen precedente. Ya sé que hay gente que la considera de terror y hay gente que no la considera de terror, pero a mí sí me gusta considerarla como tal, y la película me gusta. Creo que está muy, muy bien realizada. Creo que es de las películas que más me gusta de Amar, pero que es un buen precedente, ¿no? De cine terror. Este año fue bueno, ¿no? Batallas íntimas, La Libertad del Diablo, que, que aunque también pues, supongo que tuvo un estreno muy moderado, es una película que, como muchas de toda la filmografía de Ever,
pues ¿cómo se llama? Se ha metido en las venas del público de a poquito. Que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, desafortunadamente, y digo pasa porque pasaba, y no sé si va a pasar, si los cines regresan o no, pero uno siempre piensa que la salida en cine es todo, y la verdad, donde viven las películas desde hace años, desde que se inventó la tele, es en la tele, ¿no? Ahora, el tema es que hay muchas televisiones, y entonces no sabes dónde encontrar las cosas. Y sobre todo, esta manía por estrenar cosas de repente, no en las plataformas populares, pues de repente no hay este tema del archivo, ¿no? De las películas clásicas o viejas nacionales, ¿no? Que luego es un cohete encontrar. Por ejemplo, Amazon, comentábamos hace rato, por ejemplo, hace, que fue el año pasado, antepasado, que murió Hermosillo, pues, ahí es donde tiene muy nutrida parte de la filmografía de Hermosillo. Le faltan un par de clásicos, pero para quien no lo haya visto, puede echarse un clavado ahí. 2019, sí, La Camarista, Las Niñas Bien, Roma, que pues es todo un evento, ¿no? Una película con producción extranjera, filmada pues, por uno de los rockstars del cine, ¿no? De todos los tiempos, que coincide que es mexicano, y que regresa a filmar una película mexicana, y que se arman los trancazos justo de, ¿cómo se llama?, entre las plataformas y el cine tradicional, ¿no? Y entonces sale Spielberg diciendo, no, ni madres, eso no es cine y no van a entrar a los Óscares, y le hacen el feo y luego siempre no, y bolas que se lleva todos los Óscares, y luego Apple dice, no, espérense, sí vamos a hacer nuestra plataforma, y luego SAS, que se viene la pandemia, y lo que parecía que no iba a pasar, pasó, ¿no? O sea, esos trancazos que se armaron con Roma, pues ahí en la meca del cine, pues de repente la pandemia nos trajo a, para todo el mundo, ¿no? Y, y yo insisto, o sea, generacionalmente, pues los cines que pasaron de ser ya hace mucho tiempo canasta básica y un entretenimiento popular, pues se volvió caro para un gran sector de la población, impagable a veces. Y el streaming, pues de repente por el mismo precio un boleto te da todo un catálogo para que veas con toda tu familia, pero en tu casa. Entonces, pues ese pleito y que parece que lo está ganando por ahora los streamers, pues se nos adelantó. Antes todavía hablaban bueno, sí, se empezaron a compactar las ventanas de el cine, luego ¿cómo se llama? El DVD, el Blu-ray, luego la televisión abierta y luego la plataforma, y respetando como todas esas ventanas de compra a, a lo que vimos durante la pandemia y lo que ya parece normal, ¿no? Que es estrenar incluso películas al mismo tiempo. Yo ahí tengo la teoría que con la sobreproducción tanta de material, pienso que se podría revertir incluso, ¿no? O sea, de que primero saldrá en streaming, y si realmente la película vale la pena verla en grande, habrá gente que va a pagar después para volverla a ver en grande, o esperarse a que la estrenen en cine, aunque ya estuvo estrenada en plataforma, ¿no? Porque esa es una cosa que parece que va a tener sentido, que va a ser el único sentido del cine, ¿no? El rollo del tamaño y el sonido. Y, y habría que ver si todas las películas vale la pena verlas en grande y con ese nivel de sonido, ¿no? Porque también, como se produce mucho y mucho se producen con estándares televisivos, o sea, pues de repente dices, bueno, yo por qué quisiera ver algo de tele en el cine, ¿no? Que es lo que yo decía, a mí me hubiera encantado ver Game of Thrones en los cines, ¿no? Por lo menos los finales. Sí está muy chido esto que ahorita estás ahí como maquilando. De hecho a mí me hizo mucha, ¿cómo se dice? Sí me dejó pensando porque luego, bueno, también Felipe y yo a muchas ocasiones nos ponemos pues a divagar, ¿no? En que, ¿qué va a pasar, no? Felipe, por ejemplo, tiene la teoría de que más bien se va a hacer muy elitista, ¿no? Y que ya nada más va a hacer como funciones, pues de élite. Pero Es, ya lo es, o sea,
por ejemplo, yo fui a ver una película que quería ver mucho, Ajá. que la lleva esperando mucho, Dunas, ¿no? Pero Ah, como ya no la agarré en la pantalla grande, pues me fui a la chiquita. Pero cuando llegué a la chiquita se veía horrible, me tuve que salir porque estaba el foco a medio carro y pues nada, la terminé viendo en la tele, ¿sabes? Y entonces la diferencia entre pagar ese boleto es un poco más barato creo que estaba 60 o 70 pesos contra la pantallota grande que vale 150 o un rollo así, ¿sabes? Pero ¿quién tiene el dinero y la paciencia para estar pagando cada fin de semana, ¿sabes? Para ver eso, sí. pues, ¿no? Bueno, Entonces sí es elitista, o sea, sí. hoy lo es. Se puede volver más, Eso, ajá, pues ajá, como en los porque, conciertos, ¿no? exacto. Sí, ahí es donde pues lo teoriza que es hacia dónde va a llegar, ¿no? Yo más o menos sí le cacho la idea a Felipe, pero siento que, pues, bueno, a lo mejor lo único que va a estar ahí, pues justo va a ser, pues ya más bien el cine hollywoodense. Que eso nos pone en un panorama, Ajá. no a futuro, sino real. Ahorita, por ejemplo, lo vimos en la taquilla, ¿no? O sea, ¿quién se llevó a la taquilla de estas 3-4 semanas? Batman, ¿no? ¿Y dónde quedaron? Fíjate lo que era antes la película, como estas que repasamos, chécate cuál era la película comercial grande, cuánto sacó, pues no sacó lo que sacaba antes, ¿no? Y entonces, pues ya de repente pienso que lo que era, incluso ese que era el cine como comercial, ¿no? No independiente, pues la está viviendo de súper independiente. Y la bronca aquí es si habrá dinero y esfuerzo y ganas para que el cine mexicano se estrene en los cines. Más bien es ponerse en esa mentalidad la que... Bueno, es que no sé, a mí sí me gustó mucho este pensamiento tuyo de pues, justo el streaming y entonces dependiendo de su éxito a ver si se va al cine. Por ejemplo, ahorita pues, yo no tengo idea de cuán exitoso sea o no, pero por ejemplo esta serie que está ahorita, la de Harina, yo sí he escuchado como muchos compañeros que les gusta mucho, a mí de hecho me agradó bastante también. Está muy buena. Y a lo mejor pudiera caer en ese ejemplo. Aunque sería extraño ver en cine, pero yo creo que no, tiene una producción padrísima, los actores están increíbles. A mí me parece que es de lo mejor que he visto en términos de comedia, sin censura en el lenguaje, que de repente ves, al no estar diciendo chintrolas y recorcholis, pues de repente ves a la gente como habla, sí, ¿no? Exacto. Ajá. Y eso en la nueva televisión nacional, streaming, pues de repente resulta bastante fresco, ¿no? Que no todo sucede en la Condesa, que no todos... En el cagadero. Exacto, no todos son de un solo tono de piel, no todos están sacados como del pantone de las telenovelas nacionales, entonces de repente dices, claro, pues, y aparte es una comedia, pues, no hay comedia romántica, ¿no? Porque también parece que la comedia en México luego pareciera ser sinónimo de ser comedia romántica y ver una comedia policíaca, pues la verdad, yo creo que está a toda madre, cabrón. Yo incluso si hubiera pagado por ver la película. Sí. O la trilogía. Exacto. Exacto. Eso es a lo que quería llegar. O sea, yo sí sentiría raro verla ahí, pero por la duración así, más bien que me la partieran justo como en 3 a lo mejor. Y sí, porque son 8 episodios, creo, ¿no? Como de 40 y tantos minutos más o menos. Ajá. ¿No? Ajá. Sí, pero sí, yo también ya me la aventé 2 veces, porque sí, la verdad me la pasó con esa serie. Oye, pues es un catálogo, la verdad, enorme, ¿no? Y aún así se queda, pues un poco corto, creo, diciendo, o sea, porque yo insisto ahí con el Amazon, algo que le comentaba yo a Felipe también, de entre las películas que yo vi en Amazon de la década de los 2010, hay una que me gustaría destacar que se llama El comienzo del tiempo, que la verdad es que aborda un tema que yo creo que es la única película que he visto que aborda
tema, que es la de una pareja anciana que le quitan la pensión y entonces pues es tratar de sobrellevar sus últimos años, pues eso, ¿no? Sin la pensión. Y luego que llega su hijo de la nada y el señor piensa que el hijo los va a sacar pues adelante, ¿no? Que les va a ayudar, pero en realidad les avienta al nieto, etcétera. Entonces, pues era un poquito eso, ¿no? Creo que era, no recuerdo quién mencionaba de ustedes dos, en mi sentir, porque a pesar de que sí existe todo este catálogo y que ahora que estuviste mencionando todas estas películas, sí recuerdo muchas haber, de hecho, ido al cine, en mi memoria, y creo que igual en la memoria colectiva, quedó, pues más presente todavía la parte del cine de comedia romántica, ¿no? Pues así tal cual Derbez, así como puro Derbez, siento yo que era. En realidad no son tantas, ¿no? Tiene esta película, el remake argentino de No, no eres tú, soy yo. Ajá, y, sí. Y luego tiene el trancazo del hombre de piedra, ¿cómo se llama? No se aceptan devoluciones. Ajá. Pero no son tantas, que de repente es como el gran estigma, ¿no? Que dicen, no, es que todos son Omar Chaparro y Martí Gareda, y de repente cuando revisas, o sea, incluso el cine comercial no lo es. Y cuando revisas el otro cine que pareciera que nadie ve, que es que por ejemplo muchas de las que mencionamos ahorita, así de las 5 nominadas, ¿no? Porque yo creo que ese ruido de las, no es la que ganó, sino pues esa bola, pues eran como las más representativas en algo, no todas están colgadas en una plataforma. No. Y coincide con que las más memorables son las que estuvieron colgadas más tiempo o siguen colgadas en un streamer popular. Uh-huh. Cuando me refiero a popular, es a que es alguien que además está muy presente con muchísima publicidad todo el tiempo. El tiempo, ¿no? Claro, sí. ¿No? Sí, de ahí que yo siento que de ahí nace la sensación de que, pues de este pensamiento de es lo único que hay, es lo único que hay, es lo único que hay, ¿no? Posiblemente sí, cuando que por ejemplo Netflix no tiene un catálogo ni remotamente tan grande como el de Amazon, ¿no? Sí. Entonces cuando lo abre, o sea, primero no está, hay que buscarlo, pero ya cuando llegas, le pones películas mexicanas, latinoamericanas o mexicanas, pues tiene como 30 o 40, y de esas 40, pues sí, hasta adelante están las de Omar Chaparro, que también es un remanente, al igual que Derbez, de la televisión mexicana que no se ha acabado. O sea, Omar Chaparro y Derbez salen diario en la televisión con las repeticiones de sus programas de hace 20, 10, 15, 20 años. Entonces, pues sigue siendo un aliado muy poderoso. Ahora, también hay, y está empezando a ver, fíjate, durante la pandemia, Cinépolis Click se puso a la pila y empezó a subir también mucho catálogo. Hay que pagar por él, pero está bien, hay que pagar por el cine al igual que pagan por el otro. Y entonces, el cine mexicano sí se está volviendo mucho más accesible de lo que era la década pasada o antepasada, en la que, o sea, tenías que ir a los tiraderos de DVDs a buscar la película. Y ya no la volvía, y si se acababa el tiraje, pues no la volvías a ver en ningún lado porque era imposible verla. Y ahora, pues, está esos materiales al alcance. Incluso Filmin Latino, pues también las tiene muchas buenas películas a la renta, aunque yo insisto que la plataforma es medio un desastre, así como la de Amazon, ¿no? Y al ser tan democrática y tan amplio el catálogo, pues de repente diferenciar entre los cortos, los clásicos, las que hay y las que crees que hay y que no hay, es imposible, ¿no? Y luego, tristemente, abres una y tiene una calidad de YouTube y dices, uff, qué horror, ¿no? O sea, por ejemplo, El año de la peste de Casal pues, se ve fatal, pero también, que ese es otro tema, el tema del acervo de nuestro cine está pues, ahora sí que en la delgada línea, ¿no? No amarilla, sino de un hilo, ¿no? Son las dos cosas que quería como rescatar de lo que habías comentado. Por un lado, esta cuestión de que hay una sobreproducción que hace que muchas de las películas mexicanas acaben hasta el fondo de la plataforma. Por otro lado, y justo la pandemia creo que aceleró muchos procesos y procedimientos, en donde creo yo que, bueno, por un lado sí veíamos, ¿no? Comentabas, ¿no? De
por un lado Pedro Almodóvar en Cannes, por otro lado Steven Spielberg en Hollywood diciendo que eso no era cine, que era otra cosa. Corte A, ahora Cannes tiene una alianza con TikTok. Con TikTok. Sí. Entonces, justo estamos empezando a ver cómo toda esta transformación hacia otro tipo de medios, hacia otro tipo de narrativas, gracias a los distintos dispositivos que existen. Y creo que algo que siempre ha faltado destacar, sobre todo de esta gente que pues empezó a trabajar en celuloide o que mucha de su filmografía la ha hecho en celuloide y que pues como siempre, ¿no? Hay una parte de la población que no entiende esta cuestión, es que si no fuera por el cine digital y si no fuera por las plataformas de streaming, pues muchas de las personas que se dedican o que nos dedicamos hoy en día a la creación cinematográfica, pues no podríamos, o sea, sería incosteable. Entonces, por un lado, pues sí, justamente rescato un poquito esta cuestión del espacio y de los canales justamente que existen, pero por otro lado, y como bien dices, y ya concentrándonos en el cine nacional, no existe una buena pues una buena conservación del acervo cinematográfico. Por ejemplo, de mis películas favoritas de terror, que no está considerada como terror y que seguramente se volvió a morir el maestro Casal si lo dijera, pero Canoa, la restauración, no, o sea, se debe a que Cuarón también era muy fan de Casals y dijo, esa película está de huevos, hay que llevársela a Criterion. ¿Y quién pagó la restauración? Pues no sé si él o Criterion, pero no se hizo aquí, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, muchas cosas de cine negro, lo de que apenas están rescatando, pero es difícil ver, creo que están en Blim, pues, porque son de Fundación Televisa, pues son las de Gabaldón, unas cosas de cine negro extraordinarias, pero que no están a la mano, pues, ¿no? Uh-huh. Pero, pero, pero sí, digo, vivimos en una época extraordinaria en la que como estamos viendo como los demás sí están restaurando, y aquí de repente dices, y esta también se va a ir a la goma, y esta, no, o sea, de repente ves que restauran Troma y restauran serie B y cosas así chafísimas gringas, ¿no? A las que se les tiene mucho cariño, y acá no, o sea, no avanzamos, ¿no? Sí, digo, por ejemplo, justo de las pocas películas y que yo agradezco que existe esa restauración, es por ejemplo El Puño de Hierro o El Tren Fantasma, que son pues digo, de las primeras películas mudas de ficción que restauró la Filmoteca de la UNAM, que se encuentran justo en Sí. su canal de YouTube y que pues dices mis respetos, ¿no? Pero el problema es que, o sea, qué tan atrasados vamos, ¿no? Son películas de 1928, 1929 y justo obras como pues como decías, ¿no? Obras como Canoa, o bueno, digo, vámonos, digo, ya que estamos hablando de Amores terror, pues, Perros, ¿no? Que la ajá, acaban de sí, restaurar, pero creo que la restauraron ellos, porque pues sí, sí, había, sí, o sea, porque pueden, pues, ¿no? O sea, porque es sí, gente que ya está metida en otra industria y que de repente dicen, oye, mi ópera prima se está haciendo pedacitos, vamos a desempolvarla y a tunearla un poquito, y sí, pero eso le debería pasar a mucho sí, o sea, como dices, vamos en 1910, cabrón, ¿no? sí, sí, no, o sea, digo, y ya no hablemos, por ejemplo, digo, la tetralogía de Taboada, ¿no? O sea, hablando de cine de terror, que creo que es importante que ya tengan su restauración, ¿no? Todo lo que es Hasta el viento tiene miedo, ¿cómo se llama esto? El libro de piedra, Veneno para las hadas, etcétera, que sí ya es necesario esa cuestión de que necesitan ser restauradas, necesitan ser digitalizadas y necesitan pues justamente tener ya un medio de distribución pues mucho más efectivo, porque si no pues es parte del acervo que vamos a perder. Y otra de las cosas que también creo que está sucediendo es que ya que mucho del material que estamos manejando está en digital o está en discos duros, que justo el tiempo de preservación es menor, yo sí veo un peligro bastante grande en que todo el material que se empezó a realizar de forma digital en la década pasada y en lo subsecuente se pierda. O sea, Yo creo que no, porque pienso que con este tema de poder bajar y repartir los archivos caseramente,
¿cómo se llama? La obra está viviendo como nunca, en un buen formato, ¿sabes? Hace 2019 que sacamos Belzebú, hicimos la corrida comercial que duró poco, y luego unos meses después hicimos como un reboot del reestreno en un circuito cultural. Y la mayoría de la gente, o sea, el DCP era obsoleto para la mayoría de los cineclubs, ¿no? Que eran como 50. Y pues la gente la pedía o sea, mándame el QuickTime, ¿no? O sea, ya pocos la ponían en DVD, lo compraban, menos en Blu-ray, pero te digo, el 80% pasaba un QuickTime de muy buena calidad. Digo, que era mucho mejor porque muchos me decían, oye, manda, ¿y qué? ¿Compramos el Blu-ray? El Blu-ray o el DVD. Digo, no, si puedes, cómprala en digital y pasa esa, se ve y se oye muy, muy, muy bien. Yo creo que, o sea, difiero, pero creo que la repartición de las películas en formato digital es una cosa que sí va a preservar las películas por más tiempo del que pensamos, ¿sabes? Aunque coincido que todas las películas tendrían que estar respaldadas en un soporte físico, aunque fueran datos, ¿no? O en magnético o en lo que fuera, pues, ¿no? Sí, digo, yo lo digo de una manera pues un poquito catastrófica, ¿no? Porque para mí, digo, lo hemos visto ahorita, y ya lo hemos visto en varias mesas redondas de lo complicada que luego es la conexión a internet o la banda ancha, y de repente siento que el internet, al menos para mí, sigue siendo como un espacio como muy frágil. Entonces, pero no el internet, o sea, no el streaming, de que la ves y está ahí volando, ¿no? En la nube, sino de que bajas el archivo y lo tienes. ¿no? Sí. Y la reproducción de ese archivo de un disco duro de a otro, se la paso al USB. Creo que eso es a lo que me refiero, no al streaming. El streaming sí es un peligro, como lo decíamos hace rato, ¿no? Pues de repente estaban todas estas películas en Netflix y un día ya no estuvieron, ¿no? Ajá, sí. Y entonces la película que tú pensabas que tenías, o que tenías la ilusión de que eras dueño de, que no es así, pues un día ya no está porque perdieron el contrato o ya no lo quisieron renovar. Y ahí es donde el cine mexicano también la va a empezar a sufrir mucho. Es decir, muchas películas que tienen la buena fortuna de poder abrir o estar muy pronto en una plataforma, no les asegura nada que vayan a estar ahí toda la vida. Exacto. Y entonces ahí sí la película pues queda otra vez en el limbo, ¿no? Creo que algo que rescato de lo que hemos hablado es que estamos en claroscuros, ¿no? O sea, por un lado sí tienes esta cuestión de que puede llegar a caer en el olvido, pero por otro lado también pues vive en el inconsciente de las personas, ¿no? Hablábamos del infierno de Luis Estrada, específicamente me gustaría rescatar el personaje del Cochiloco de Joaquín Cosío, que digo, al final del día, hasta hoy en día, a Joaquín Cosío se le nombra por el personaje del Cochiloco, y que tuvo pues una repercusión, ¿no? Bastante importante, y que justamente pues creo que lo importante aquí a rescatar es que pues digo, las películas que realmente valen la pena pues quedan preservadas, ¿no? En el inconsciente colectivo. O sea, se recordarán de una u otra forma, ¿no? Estén dentro de las plataformas de streaming o no, lleguen a cine o no. Pero sí, ciertamente, digo, alguna de las cosas que también digo, desafortunadamente yo soy un romántico. y vamos, la sala de cine sí te da algo que te des como este espacio colectivo, ¿no? Más allá de la calidad de la película, más allá de la calidad del audio, es como esta cuestión de emocionarte o de gritar o de reírte con demás gente extraña que fue en un determinado tiempo a ver la película, ¿no? Y que creo yo que son espacios que, si bien no pienso que se vayan a perder, sí son espacios que siento que van a empezar a ser pues más reducidos en función de justo eso, ¿no? De la rentabilidad de los mismos espacios. Volvemos a lo mismo, con la cuestión de la pandemia, creo que eso va a ser todavía más visible. Y eso va a hacer que, pues al final del día, nuestro principal canal de salida
vaya a terminar siendo justamente hacia la parte digital, ¿no? Y sobre todo hacia lo que son plataformas de streaming o redes sociales, al menos desde mi punto de vista, lo cual, vuelvo a lo mismo, para mí no es ni bueno ni malo, pero pues sí me entristece un poquito porque, pues digo, yo me metí a esto justamente por una película como Cinema Paradiso, que celebra justo la magia del cine y de cómo es el vivir la experiencia de una película en colectivo. Entonces, pero pues bueno, digo, los tiempos cambian, la manera en cómo consumimos, lo audiovisual, pues seguirá cambiando. Pero pues bueno, ya, nada más quería contarlo. Sí, bueno, oye, mira, yo que crecí en los 80s, de repente el rollo de ir a escoger una película a los videoclubs era todo un evento también y convivía muy bien con el cine, ¿no? Ahora el tema de, siento que incluso eso se ha despersonalizado en el tema de que cada quien tiene su cuenta y ve la película a la hora que se le pega la gana. O sea, de repente, no sé si todos ven la película al mismo tiempo, ¿no? O sea, hablando de verla con la familia nuclear, pues, ¿no? Sí. O con la novia, no sé, ¿no? Yo creo que, o sea, cambian y o sea, van a cambiar, pero también van a coexistir. Yo pienso que el cine, el theatrical, se va a tener que readaptar. Eh, yo creo que eventualmente tendrá que bajar su costo de boleto para atraer a las masas de vuelta, ¿no? Y competir contra, pues, por más que tengas un minicine en tu casa, también es el tema de la experiencia de salir, con quién saliste, de hacer el viaje al cine y recordar ese evento, ¿no? Que si la cena, que si qué pasó después, que si incluso, por ejemplo, en las películas de terror y en las comedias, pues ese rollo de que la gente grita al mismo tiempo y otros se cagan de la risa. Hay funciones buenas y hay funciones malas, como en el teatro, ¿no? Claro. O hay un güey que se caga de la risa, muy, muy chistoso. O, digo, esto ya dejó de pasar, pero también no sé si te acuerdas de las funciones que alguien le reclamaba a los personajes, ¿no? O decía un chiste durante la película y todo el mundo lo callaba, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Que digo, había unos que sí eran muy simpáticos, ¿no? Así de, ya mátalo, güey, ¿no? O aguas, viene detrás de ti, entonces cállate, pero cagados de la... No sé, ¿no? Yo recuerdo, pues esto digo, nomás por anécdota, y digo, no creo que esté viendo esto, pero Jorge Michel Grau, perdón si nos estás viendo, cuando fue el estreno en el Festival de Cine Morelia de Somos lo que hay, nos empezamos a pitorrear en la sala, y de hecho logramos que toda la sala se riera. Digo, y digo, o sea, estábamos así porque, digo, no porque no nos interesara la película, porque no nos diera cierto miedo, sino que era justo como para poder aliviar la tensión, ¿no? Que provocaba la peli. No, y, no. Bueno, ya, ¿sabes qué? dilo, Poncho, dilo. Éramos escuincles y era nuestro primer festival de cine y... Y traían la procesión por dentro. Sí, o sea, nosotros teníamos ahí el ánimo, ¿no? De la festividad, entonces, pues sí, estábamos ahí cotorreándola y sí recuerdo que al principio nos estaban, primero callando y después, ya sí nos jalamos a todo el público y sí, todas las cosas que decíamos, todos se reían, pero una anécdota ya varios años después, que creo que esta sí está perrona, es cuando fuimos al Festival de Mórbido en Pátzcuaro y vimos de ABCs of Death, ¿verdad? Sí. Felipe, sí. Sí. Y entonces, bueno, yo soy aracnofóbico y hay una de las historias en la que aparece una araña y ahí yo le grité con todo pulmón, así no manches, sí. Y luego, ya no recuerdo bien qué ocurrió con nos comentó Abraham Abraham Castillo. Ajá. ¿Pero qué fue lo que nos comentó Felipe? Porque no me acuerdo bien. Que los del Fantastic Film Fest en Estados Unidos estaban dudando si se llevaban o no la peli para allá.
y que justo se habían sentado no recuerdo si en nuestra fila o justo en la fila de atrás, y que los gritos de Poncho fue lo que los convencieron de sí llevarse al Fantastic. No, buenísimo, buenísimo. Sí. Y bueno, de hecho, todavía actualmente sí yo medio hago esto, digo, o sea, pues inevitable, ¿no? Sí fui a ver Batman y, pues de hecho fue con Felipe, mira, y una compañera. Y bueno, no en toda la película, pero sí iniciando la película, grité, ¡wow! ¿No? Ahí cuando sale Batman. Por ahí sí alguien dijo, ¿quién dijo eso? ¿No? Pero bueno. Ahora, también lo que ha pasado con el cine, un poco en prepandemia, que yo, por ejemplo, no lo había vivido antes de Belzebú, este tema de los cineclubs chiquitos, porque ahora los proyectores sí son de buena calidad, antes eran una basura, y ahora la verdad son más o menos económicos y puede ser una proyección decente, ha hecho que se retomen muchos espacios que no son cines, creo que ahora se van a retomar más, donde de repente las proyecciones se vuelven comunitarias. Hablando, por ejemplo, de los festivales de terror, nosotros tuvimos una proyección de Belzebú en un panteón, y fue todo el pueblo, y la veían chavitos que no deberían verla, pero estaban en un petate tirados hasta adelante, se tapaban los ojos, ¡ay, qué cabrón! ¿No? Sí. Y entonces, eso, billares, parques, no necesariamente autocinemas, pero creo que el cine tiene que volver a despegarse de las salas y volverse algo comunitario, que me parece que es algo que a lo mejor las cadenas lo enfriaron demasiado, pero no solo las cadenas. Me parece que el tema desde el sexenio de Calderón hasta el actual ha hecho que la violencia haya hecho que solo el único divertimento seguro para toda la familia sea una plaza. Y ahí es donde coincide que están los cines. Y si hacemos un repaso ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México, y creo que en casi toda la República, ya no hay cines en la calle. O sea, ya no hay cines de barrio, grandes o chicos. La mayoría de los cines están dentro de las plazas y sí pertenecen a un duopolio. Y me parece que tendríamos, o sea, no entiendo cómo no puede haber, o sea, que hagamos cine sin que tengamos cines para cine mexicano, ¿no? Es algo que tendríamos que creo que es en lo que está trabajando el IMCINE para dar apoyos de poner cines, ¿no? Como centros comunitarios, ¿no? Sí, ahora sí que regresar el cine en donde estaba, ¿no? Que era pues justamente en los barrios, en el centro como de la comunidad. En un edificio que se llamaba cine, así como el teatro, un cine, ¿no? Sí. Pero los cines desaparecieron, todos. Sí. O los volvieron iglesias o farmacias o Walmarts o estacionamientos, pero no quedó ni uno. Justo como dices, creo que el siguiente punto sería ese, ¿no? Ya resolvimos un poco, no digo que todo, pero ya con la migración a digital ya resolvimos mucho la cuestión de abaratar un poquito los costos de hacer una película, pero creo que justo ahora el problema es, bueno, ¿dónde la vemos, no? ¿Dónde se ve? ¿Dónde podemos encontrar como esos canales de distribución? Y creo que como dices, ¿no? Volver a conectar con el público que veía ese tipo de películas, ¿no? Era algo que hablábamos, por ejemplo, en la década de los 90 estuvo con nosotros Juan Antonio de la Riva, y justo con él hablábamos de cómo fue esta parte de que, de cómo inicia este duopolio de distribución, ¿no? De cómo esto se vuelve más como, que deja de ser como de las clases populares y empieza a volverse más de la clase media alta, y en donde surge como esta transformación, ¿no? Entonces creo yo que sí, estoy más que seguro que existe un público que está dispuesto a ver cine mexicano, que está dispuesto a darle una oportunidad a las propuestas, pero hay que llegar a ellos, ¿no? Y hay que encontrar como la forma, la manera de hacerlo. Creo que todos estos espacios de cine club y todos espacios que, como dices, van a empezar a surgir, pueden empezar a plantear pues una solución, ¿no? Creo que al final del día va a depender también de las comunidades y de la forma en cómo pues se aborde.
Sí, aunque no es la solución, pero tiene que haber para generar más público. Ujú. Digo, un dato este, interesante, este, híjoles, no me acuerdo bien de los datos, pero cuando hablaba de esta corrida comercial, de lo que sacamos creo que 100,000 pesos, una cosa así, ¿no? Y pero esa corrida duró como 3 meses, ¿no? Así de cineclub en cineclub. Digo, puede ser menos, pues. Cuando reestrenaron la película un fin de semana para el Día del Cine Mexicano, hizo creo que 200,000 pesos, una cosa así. O sea, Sí. en 3 días, compartiendo con todas las demás películas. Entonces, lo que tenían y siguen teniendo, y no sé si lo van a seguir teniendo, los theatricals, es un medio masivo de comunicación muy fuerte que se ha desaprovechado y que creo que nunca han asumido, no sé si ahora lo están repensando, no creo, por lo que están exhibiendo, pero gran parte de esa disasociación ¿cómo se llama? Entre el Disociación. público, disasociación del público mexicano Ajá. de su propio cine, yo creo que los cines dejaron, al no pasar suficiente cine mexicano, pues no formaron públicos. Y o sea, creo que nunca se han visto como ese gran medio de comunicación, me parece. Que en ese sentido, aunque esté muy fregado, pues Televisa es un medio de comunicación y forma públicos, o sea, no a veces no con el mejor contenido, pero ahí los tiene, ¿no? Y lo sigue formando. Ahora viene este nuevo embate contra Netflix, tratando de juntar Univision y Televisa, eh, porque saben que el público está ahí. Somos un chorro de gente que habla español y que come español y que nace en español y que culturalmente somos eso, ¿no? Desde Estados Unidos pues hasta la Patagonia. Y de repente parece que lo único que tragamos todos es cine americano. No debería ser, ¿no? En ese sentido, haciendo como un repaso de lo que decíamos del cine comercial, que mejor no nos encanta, pues le tomó 10 años regresar a ser y asentarse como una pequeña industria estable en términos como económicos, en el que ya sabían que si estrenaban una película de estas fresonas, pues sacaba cierto dinero. Y de repente eso la pandemia lo borró de un plomazo. Pero yo insisto, el público está ahí. Este, y creo que a lo mejor sería una buena oportunidad para los cines para asumirse como medio de comunicación masivo, ¿no? Aunque no sabemos si la gente va a regresar a los cines. Por lo pronto no ha regresado, ¿no? En ese volumen. O sea, porque si regresan a ver Batman y no regresan a ver la comedia romántica. Justo con la explosión que tuvo las plataformas de streaming por el encierro, creo que a final del día los espectadores pudieron estar pues más en contacto con otro tipo de series o con otro tipo de productos, que al final del día el ofrecerles como lo mismo, ya otra vez en cines, creo que por eso resulta menos atractivo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas ahí encontraron con un mayor número de propuestas y Sí, obviamente, sí, a lo mejor tanto el cine como la televisión mexicana sigue pensando que el espectador es el mismo de hace 2 años, o de hace 10 años, o de hace 30 años. Pero habría que repensar que ya no todo el mundo ve telenovelas, o sea, las ven mis tías, mis abuelas, pero a lo mejor, o sea, ya la gente, pues, como dices, tiene la libertad de escoger entre la mexicana, que parece telenovela, y el resto del mundo, y el resto del mundo anglosajón, o incluso español, o incluso, pues, no sé, turcas, ¿no? Son como novelas mexicanas, pero, sí. o sea, pero las ven por eso, también porque ven ese mismo formato. O sea, Sí, sobre todo también porque creo que ya entramos a un mercado que ya es global. O sea, que ya, por ejemplo, ahora sí que
la explosión que tuvo la serie como El Juego del Calamar, ¿no? Que es coreana, o luego también por ahí explosiones que vienen de otras partes del mundo, y en donde justamente si seguimos pensando que esto, como bien dices, no es la televisión de hace 10 años o es el cine de hace 10 años, pues ya no es así. O sea, ya hay como una mayor apertura en cuanto a las propuestas que llegan aquí a México, y creo yo que si no nos ponemos las pilas ya o pronto, pues sí podríamos empezar a tener una pérdida o una erosión cultural pues bastante compleja y bastante peligrosa. O sea, creo que todavía no ha sucedido en una escala como masiva, pero yo siento que sí hay un peligro presente, ¿no? En cuanto a esa cuestión. Un ejemplo no muy bueno, pero al fin de cuentas es cultural, no el mejor. Pero TV Azteca dejó de producir telenovelas porque le salía más barato comprarlas y doblarlas. Hay una pérdida cultural ahí grandísima. No de la mejor cultura, Ajá. pero el golpe es fuertísimo. Y generacionalmente es mucho más fuerte. Sí. Entonces, por un lado, quien va a estar dictando la política cultural, buena o mala, pues son los streamers extranjeros. Porque, que es de repente lo que no concibo, la falta de apoyo y visión de la cultura en general, este sexenio y un poco del pasado también, es impresionante. Podrán decir lo que quieran, a lo mejor también, pero en el 2010 produjeron 3 películas de superhéroes mexicanos, la del Cura Hidalgo, la de Morelos, la del 5 de mayo, que eran películas que no se habían rehecho desde los 40, ¿no? O desde los 30. Y ahora que fueron los aniversarios, todo eso, nada. Lo más cercano fue la serie de Hernán, ¿no? Que es una coproducción. Pero entonces, ¿quién está contando quién está recontando nuestra historia? ¿Quién está recontando nuestro presente? ¿Quién va a contar la historia de ahorita? No estamos siendo 100% nosotros, ¿no? Porque muchas decisiones no se toman en México. De repente dicen, los mexicanos, esos quieren ver telenovelas, háganles telenovelas. Y pones Netflix y mucho del contenido empieza a parecerse a telenovelas de hace 20 años. Sobre todo también quién va a contar nuestras historias. Yo siempre traigo a colación la grabación de 007 aquí en México, ¿no? Que justamente... Y el desfile de panditas. Ajá. Sí, o sea, un desfile que no tiene nada que ver con el Día de Muertos. O sea, el Día de Muertos es otra cosa totalmente distinta, pero que ya caló y que ya todos los años hacemos un desfile de Día de Muertos porque así dijeron y así estaba dictado que que así es, ¿no? Entonces, de repente por eso ahí también siento yo que está el peligro, ¿no? O sea, porque justo ya las historias las historias que nos representan o las historias en las cuales nosotros estamos presentes ya no son contadas por nosotros, sino que ya es justamente una fuerza externa que nos dice quiénes somos y cómo debemos ser y qué es lo que pues nos tendría que gustar, ¿no? O haciendo justo estas... Y que son estereotipos, ¿no? Exacto. Como Coco, ¿no? Pues el mexicano tiene que traer sombrero, pantalón ralo y gustarle el tequila, ¿no? Porque es una visión muy extranjera, ¿no? El famoso Mexican Curious, ¿no? Y el mexicano, pues es más cosas, muchas más cosas, ¿no? O sea, México en sí, no es el mismo el del norte que del sur, que el del centro, que el de la costa este, que el del oeste. Son Méxicos, por eso la comida es deliciosa en este país, porque dices, comida mexicana, ¿de cuál? ¿No? ¿De dónde? ¿No? Sí. Que eso es algo que de repente podríamos tener en el cine. Cine mexicano, ¿de dónde? Pero no, el único cine que hay es, no sé, cabrón, o sea, de repente es como el mismo, ¿no? El muy de denuncia social, que de repente a mí me preocupa que se cuenta la misma historia y en el mismo género, y que de repente si pegaras 3 o 4 de estas películas que les va muy bien en festivales,
pues de repente podría ser la misma película o el capítulo de la misma película. Entonces tampoco estamos creciendo mucho en esos términos narrativos. O sea, es importante hacer la denuncia, pero narrativamente estamos contando el mismo cuento y el mismo cuento. Y el mismo cuento. Y sobre todo creo que también porque ese tipo de proyectos, digo, o sea, cuando lo ves de un inicio que pues digo, todo termina mal porque pues sí, ¿no? En este país como que siempre ese tipo de historias acaban mal, pero nunca se les intenta dar un giro, o sea, siento que siempre estamos como demasiado metidos en esta cuestión documentalosa, de que todo tiene que ser como acorde a la realidad. O melodrama. Ajá. O melodrama, ¿no? Sí. En ese sentido, fíjate, yo creo que el gran éxito de la película de Luis Estrada del infierno es eso, que en vez de hacer un tragedión, hizo una farsa. Uh-huh. Y por eso la película es muy memorable. Claro. Y no es una apología del narco para nada. Es una parodia del narco, ¿no? Muy fuerte, muy ácida, y que pues la gente pues, la ve y dice, híjoles, pues sí, son así o peores, ¿no? Sí. Pero es una contra 30 o 20 o contra 5 que se hacen cada año, de lo mismo. Sí, en el mismo tono y mismo género. Sí, que no se le da como una vuelta o no se le da una reinterpretación, que es justo lo que tiene el cine de ficción. O sea, sí podemos basarnos en la realidad, pero creo que siempre, o donde está la cuestión aquí es cómo darle el giro, ¿no? Cómo darle la vuelta. Como Vuelven, ¿no? Yo creo que el éxito de repente de Vuelven es contar eso mismo que no han contado en documental y melodrama, pero no lo está contando en una película de terror. Y desafortunadamente es una película que es difícil de conseguir en las plataformas populares, ¿no? Sí. O sea, espero que regrese pronto. Además de que le fue muy bien internacionalmente, se hizo de un fanbase mexicano muy sólido, a pesar de que la película no está muy accesible. Que pastorela también a Netflix. Ahorita está en Apple, en Apple TV, creo. Ah, sí. No sabía. Sí. No, yo no sabía, de hecho yo no sabía que estaba en Netflix, mira. Pero pues bueno. No, estuvo varios años y la quitaron. Y la mandaron a Blimp. Y no sé si todavía están en Blimp, pero también están, que es lo que decíamos hace rato, es la ventaja que, por ejemplo, plataformas como Cinepolis Click tienen las películas, las ofertas, o sea, ahí sí la puedes o rentar o comprar, y ahí está. Cinepolis Click, la verdad es que se puso la pila, o sea, digo, no lo malo es que todas las cobran, o sea, pero si de repente un día se volviera un streamer, tienen un catálogo enorme. Padrísimo, enorme. Pero solo es de renta home, okay. que está muy bien. Renten y compren cine digital mexicano. Sí, por favor. Sí. Ahora, bueno, para pasarnos a la siguiente pregunta, porque ya son las 9, entonces nos queda media hora nada más. Bueno, de alguna manera yo siento que esta última pregunta ya se ha ido contestando, ¿no? Como conforme toda la charla ha ido, bueno, la pregunta es, si será que esta década es en donde vemos la mayor desconexión del espectador mexicano con el cine nacional. Sí, no, de hecho, justo me voy a la primera pregunta en donde decías el público que se formó, ¿no? Depende qué cine nacional, ¿no? Que de repente, o sea, por ejemplo, todas estas que repasamos de las nominaciones al Ariel, hay muchas que no están, que deberían estar en ese mainstream. Muchas de las que sí están, pues evidentemente no son tan populares porque les ha costado más trabajo y más tiempo adquirir esa visibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, las películas de Berardo que están en Netflix, ¿no? La Libertad del Diablo, estaba la canción del Pulque, son películas que se arraigaron rápido por eso. Yo por eso insisto que no necesariamente solo ese tipo de películas rosas son las que solo deberían, las que solo, o sea, no hay una regla de que esas son las que a la larga se van a quedar con la gente. Sí, no. Es que
al corto plazo, por eso. Sí, por ejemplo, esta película de Derbez, que fue un trancazo, la de No eres tú, soy yo, pues ya no es una película tan memorable, ¿no? Como la otra, como la nueva, ¿no? Que es mucho más personal en su rollo y en su estilo de comedia, mucho más, ¿no? ¿Cuál es la nueva? No se Pues aceptan. la de Bueno, no se aceptan devoluciones. Bueno, Ah, la ya. nueva, bueno, pues. Sí, sí. nueva no es porque es del 2013, ya tiene sus Así añitos. es. Pero es a lo que voy, es una película que sí, o sea, comparada con la otra, Sí. que no es tan vieja, este, esta sí se quedó colada, así, pegada Sí, en la gente, porque además es algo que pasan en la tele bastante seguido y está en las plataformas, ¿sí? claro, claro, claro. Sí, sí, por repercusión sí sigue siendo como, o sea, digo, sí lo ubicas más por esa que justo por No Sí. eres tú, soy yo. Sí, eso es cierto. Y la del Latin Lover, ¿no? También, esa fue después, creo, ¿no? Sí, esa fue después. Exactamente, que tampoco, aunque seguramente hizo muy buena taquilla, no tuvo ese golpe, pues, ¿no? Para jugar un poquito con esto, yo quisiera desviarme un poquito de esta pregunta hacia otra que habíamos estado Felipe y yo también ahí como medio peloteando y que de alguna manera ya mencionaste también hace ratito con las películas del 2010, ya del año a año tal cual 2010, ¿no? Que mencionábamos, pues bueno, es el año en el que se celebra que el bicentenario y el centenario, ¿no? Y salen estas películas para abordar independencia, revolución y como lo actual, que bueno, aquí veo que son Hidalgo, la historia jamás contada, la de El atentado y El infierno. Entonces yo le decía a Felipe No, algo. el infierno no, el infierno, digo que se hizo con esa misma partida, pero justo es la antipelícula, ¿no? Es la película. Ah, exacto, sí, es que lo que pasa, bueno, justo yo le decía eso, porque, bueno, de hecho también el infierno ves que inicia con su logo de 2010, Sí. año no sé qué, ¿no? Entonces yo le decía a Felipe, está interesante esto porque es el celebrar, etcétera, pero estas tres películas, el infierno sí mucho más, pero yo siento que las tres no hablan de alabar, ¿no? Sino más bien hacia la crítica, porque bueno, con la de Miguel Hidalgo, que es la más light, aún así, pues aún así ves que lo muestran muy jocoso y Es engañando a como la la gente. desacralización del símbolo, ¿no? Porque siempre tenemos ¿no? Esta figura histórica del padre Hidalgo, ¿no? Del cura, y de repente es como esta versión chicharachera, esta versión como más terrenal, ¿no? Del personaje. Luego en el atentado. Sí, luego en el atentado, pues, por ejemplo, esa, ya la última vez que la vi, que bueno, fue hace poco para pues toda la mesa redonda, le comentaba a Felipe que ya se me hizo a mí ya mucho más interesante que la primera vez que la vi, porque recuerdo que esa primera vez todos en un grupo de ahí de la escuela, pues de pronto nos sacó de onda, nos quejábamos mucho como de que por qué los fondos estaban pintados, ¿no? Y entonces esta última vez, pues ya como con mente libre, no sé, pues me puse así a divagar y dije, es que pues bueno, o sea, claro, es como estar viviendo en la obra de teatro, ¿no? Es como, nada de esto es cierto, ¿no? ¿Y a quién le vas a hacer caso? ¿En dónde está? Y una vez más, para mí siento que es no alabar, es como estarnos diciendo, pues, ¿qué estamos celebrando? Y bueno, el infierno es la que sí ya, pues, no perdona, ¿no? Y es la anticelebración, ¿no? Ajá. Pero Sí, también, insisto, es una película bien importante porque criticó el momento, ¿no? Del sexenio Calderón, pero sigue siendo súper vigente. sí. Tristemente sigue siendo, o sea, 100% antiobradorista en la película. Pues el norte ahí está más permeado que nunca, ¿no? También, bueno, igual me estoy yendo para atrás, ¿no? Ya no estoy ahí en el 2010. Pero pues, sí, de hecho, es La Ley de Herodes, ¿no? Y Un Mundo Maravilloso. O sea, yo siento que todas son actuales. Sí, no, o sea, y ojalá no pase, pero si se llega a instaurar, es como se llama el partido, pues La Ley de Herodes va a ser una película súper vigente, pero con otros colores, ¿no? Cambiando la constitución a modo, inventándose impuestos. Sí. Híjole, pues
No, y la otra con las casas, pues, tipo Infonavit, ¿no? Del mundo maravilloso, que se te caen. Y sí, y es neta, sí se caen, ¿no? O sea, ahí en donde yo estoy ahorita, recuerdo cuando de pequeño, que una vez más, ¿no? Con esto de las arañas, en algún momento le dije a mi papá, oye, papá, es que hay una araña ahí en el techo, ¿no? Y le lanza una chancla y una chancla le hizo un hoyo al techo, ¿no? Fue increíble eso. Pasando ya a mood, conclusiones, reflexiones. Cuidado con Daniel Emilio, porque pues él es así súper ultra fan de Pastorela, la ve una vez por semana, no te vaya a doxear y a ver en dónde vives, porque seguro ahí lo vas a tener cuidado con Ah, este ¿cómo hombre. crees? Pero sí es y no manches, sí es de como una vez al mes, ¿no? Muchas gracias. Sí. Y bueno, aparte de eso, pues digo, yo me quedaría justamente con esta cuestión de que, digo, ya lo habíamos mencionado, ¿no? La mesa pasada, que sí existe un público potencial al cual podemos llegar, que justamente pues todo el cambio, ¿no? Que ha producido las plataformas de streaming y que hoy en día, pues vamos, son por un lado una ventana, sin embargo también tienen sus, pues sus bemoles, ¿no? Que ya estaremos abordando en la próxima mesa. Y pues vamos, o sea, a final de cuentas, pues como siempre, todo, estamos creo que en medio de un cambio bastante importante y que digamos que siempre lo que ocurre es que las películas aún así tengan una distribución amplia o no, pues como decía Emilio, culturalmente pues se van impregnando, ¿no? En el inconsciente colectivo de las personas. Retomando el tema de que en el 2006, por ahí, Kilómetro 31, es una película que se vuelve pues, taquilleramente relevante y que un poco no había habido algo así desde el Cronos de Guillermo del Toro desde el 93, ¿no? Bueno, había estado Sobrenatural por ahí, que era un poco como en esta colita del nuevo cine mexicano, pero realmente quien vuela la pelota del estadio pues es Kilómetro. Y entrando ya en este tema del 2010, justo como decían, dándole un poco de continuidad a eso, me parece que la segunda película más relevante para no soltar como esa pequeña flama es Somos lo que hay, Mm. ¿no? Porque el cine mexicano de terror me parece que siempre ha sido como muy esporádico, ¿no? Incluso desde sus orígenes, pues siempre vivía como a la sombra del serie B, Taboada pues tampoco es tanto, es muy popular porque lo pasaban mucho en la tele, pero también pasaban películas del santo, y eso nos da, o sea, de repente cuando hablan del cine de terror fuera mexicano, pues mencionan a Taboada y mencionan al santo, pero dices, güey, hay mucho más cine de terror mexicano, o sea, dejemos de hablar de Taboada o de Juan, o de López Moctezuma, que tiene dos grandes pelis, pero que justo a partir de Cronos, aunque sigue siendo esporádico, se empieza a hacer como un pequeño embudito del cine de terror mexicano, ¿no? Y en ese sentido, me parece que vale la pena como de repente hacer como un repaso, porque justo coincide con ese 2010, ¿no? Y a partir de ese de 2010, pues empiezan que de repente dices, pues bueno, hagamos cine comercial, y aparece desde Cañitas, hablando de funciones memorables, hijo, no, es de las películas más divertidas que he visto en un cine, Vacaciones del Terror, los remakes de Tahuada, ¿no? Que justo hacen los productores de Cañitas. E incluso en términos de animación, también es interesante ver cómo esta saga de la leyenda de la Llorona y la leyenda del Charro Negro es como nuestro Scooby-Doo mexicano y que no lo han soltado y que ha llegado hasta ahorita ya con un público que ya está grande, que, que me parece que eso sí es una forma muy chingona de generar público que vea terror y terror mexicano, ¿no? Y por ahí, fíjate que a partir o sea, del 2000, o sea, que empieza, yo digo que es como un embudo, ¿no? Salen las antologías de México Bárbaro, lo que antes era una película cada 10 años o cada 8 años, de repente se empiezan a cortar, ¿no? Y ya cada año de repente parecía que iba a haber una película entre El año en la mina, Las tinieblas,
El Habitante, que es de un director extranjero, pero pues, con producción mexicana, y de dos películas muy importantes del 2017, o a mí me parecen las más importantes del cine de terror mexicano, que es la de Amat y la de Isa, que ya las habíamos mencionado, y en el 18 sale una de Chava Cartas que se llama Los Inquilinos, y hay una película de la que yo soy fan que se llama Mis demonios nunca juraron soledad, que creo que ya está en Amazon, que es un western sobrenatural, no sé si la han visto, si no, véanla, filmado allá en el norte, y después cuando todo parecía que venía una supercamada, ¿no? Con la nueva película de Oso Tapia, Aztec, que por ejemplo no ha tenido un estreno comercial del todo, la nueva película de Vampiros de Rigo, Animales Humanos de Lex Ortega, pum, vale, que viene la pandemia y todas se fueron a estrenos o muy modestos o directo al streaming, que ahí están las películas. O sea, ahorita sí hay como un seguimiento de mucho terror mexicano constante, ¿no? Para este cierre de 2018, 2020, 21. Sí, yo también agregaría, por ejemplo, digo, no es completamente terror, pero yo agregaría El Incidente de Isaac Esban, que justamente ya empieza también a meter un poquito de ciencia ficción y justamente también como dices, ¿no? Viene también Lex Ortega con una cosa como, híjole, se me va el nombre de su peli, ¿Atroz? La Atroz, y sí, efectivamente, como bien dices, Emilio, sí ya no es algo tan esporádico, o al menos no fue tan esporádico en esta década. Siempre había una, dos o varias, o alguna película de terror en algún año, y que sí, como bien dices, empieza justo ya a buscar como una voz que no sea como la misma, ¿no? Que no sea justo esta figura de Taboada o la de López Moctezuma, ¿no? Que siempre es como las que siempre mencionan, y ya empieza a ver como una propuesta que sobre todo también algo que me gusta es que ya empieza a alejarse un poquito del cine gringo, ¿no? Porque de repente era mucho emular esta cuestión del cine gringo, y de repente cuando ves México Bárbaro, ya empiezas a ver justo como este tratamiento de estas leyendas, ¿no? Y de este tratamiento de ya buscar como lo mexicano, pero ya contemporáneo, ¿no? Y ya buscar como otro tipo de estilo, pero dentro del contexto y dentro de lo que se está viviendo actualmente. Entonces, creo yo que, bueno, al menos yo le veo un futuro bastante interesante al cine de terror. Digo, también sé que por ahí algunos compañeros de mi generación que también están empezando ahora sí que a lanzar sus óperas primas, están empezando a plantear proyectos que tienen que ver con el terror, pero que pues también tiene que ver con, por un lado sí quizás con influencias extranjeras, pero que no dejan de lado el contexto, ¿no? Y que no dejan de lado el que estamos aquí en México. Y que justamente, digo, algo que yo rescato y valoro de dos de tus películas, que justo son Pastorela y Belzebut, es que aunque justamente abordan ciertos conceptos o ciertas cosas que pudiéramos decir que vienen del cine gringo, pues son totalmente mexas, ¿no? Digo, a mí de lo que más me gusta de Belzebut es eso, que siente como si fuera una película gringa, pero desde el punto de vista del policía mexicano, ¿no? Y de sí, cómo... Sí, era totalmente así. Yo decía, esta película ya la hemos visto 1000 veces en el Gabacho, ahora vamos a contarla de este lado, ¿no? O sea, con mexicanos y pues, en un lugar tan violento como nuestra frontera, ¿no? Donde... Sí, y he de decir que la escena cuando están en el pozo de los narcos, cuando pasan por ahí por toda la que es la parte donde tenían, pues digo, se da a entender, ¿no? Que igual y tenían niños, prostitutas, etcétera, y nomás vemos como la ropa y demás. Híjole, esa escena cómo me enchinó la piel, o sea, sí, eso y lo que es el Cristo, o sea, muy, muy chingón, la verdad es una peli que a mí me gusta mucho, que yo disfruto, así como Poncho disfruta Pastorela, yo disfruto mucho Belzebut, y que yo justo... digo que es como el hermano ojete de Pastorela, Belzebut. O sea, es como la misma película, pero en el mundo bizarro, ¿no? Sí, verdad que sí, porque, o sea, de hecho yo también le mencionaba a Felipe por ahí que algo que se me hacía muy padre,
era pues las diferentes dimensiones, ¿no? Con Joaquín Cosío, porque le comentaba a Felipe, es que fíjate qué interesante cómo, pues tanto en Pastorela como en Belzebú es oficial, pero es un oficial completamente diferente, ¿no? Sí, sí, son dos policías completamente diferentes, ¿no? Uno muy, digo, uno muy malandrín, pero y el otro sí, un verdadero demonio, ¿no? Otra, ¿sabes qué también habría que mencionar? Que están empezando a salir también, otra vez ya lo dijimos, pero los streamers son los que están marcando la pauta cultural, y en ese sentido, por ejemplo, Diablero de Cravioto y Rigo otra vez, que hayan agarrado a Hagenbeck, o sea, es una producción, es como lo único malo, pues, ¿no? Que creo que no alcanzó a tener como 100% esa visión que yo pienso que tuvo que tener de origen, pero ya de entrada de agarrar a Hagenbeck y que la escribieran muchos autores mexicanos y que la dijeran Cravioto y Rigo, me parece que es esa y la de los narcozombies, me parece que son como buenas, ¿cómo se llama? Cimientos para seguir haciendo terror nacional. Yo sé que viene de algo más como de la televisión, donde los presupuestos son mucho más cortos para algo mucho más largo, pero por lo menos como dices, empezamos a contar nuestras propias mitologías, y no tratar ¿cómo se llama? De hacer una película tipo Amityville, ¿no? Que dices, bueno, ¿y esa casa dónde? Aquí, ¿dónde? Las casas no existen, ¿no? La de Cañitas. Como Cañitas. Bueno, Cañitas tiene el mejor tagline de la historia del cine mexicano, que decía, esto no es una película de terror, es de verdad. O sea, Sí. éxito, éxito. Que el guión es del guionista de Rojo Amanecer. Oh. Ok. Y que Wow. no es tan malo como la... No, de hecho yo creo que es bastante bueno el guión. Nada más que si la película está echada Con las muy patas. pocos recursos. Sí, sí. Ese que mencionaste de los narcos zombies, ese yo no lo ubico. Ese igual en el Netflix. Está en Amazon, es una serie que producen unos colombianos. Es el productor, Nico Ente, el productor de Rompan Todo. La serie no se llama Narcos contra Zombies, se llama SOZ. Ok. A ver, eso sí. Y la dirige toda Rigo. Con algunos actores de sus películas y de Diablero. Está padre. Sale Silverio de Zombie. Ah, Tiene no cosas muy manches, bonitas. ¿sí? ¿Silverio Palacios? Sí. Qué chido. Bueno, pues ese es así un crash curso del, del cine de terror contemporáneo mexicano que no sea tabuada. Sí. Sí. También por ahí, no sé si agregaríamos, yo creo que sí, pero, ay, ya tampoco sé. Sí es mexicana, ¿no? Esta que se llama Cuando el lobo no está, creo que se llama así. Sí, Sí, ¿verdad? Ese yo me acuerdo que me gustó mucho, sí me dejó mucho tiempo en tensión y me acordé mucho de El Espinazo del Diablo. por ahí también del 2016 está una película que a mí me gusta mucho de Simbrón, que se llama Las Tinieblas, que son dos chavitos que están en una cabaña en un mundo medio apocalíptico. Okay. La última película de Cotto, ¿no? La de Cómprame un revólver, que es como un futuro medio distópico, medio Mad Max, me parece un película. Mad Max. También padre. Sí. Ah, mira, pues sí, bueno, también, igual esto no, pues no, terror no creo que, así como poniéndonos muy, catedráticos, terror no Estrictos. creo que sea, pero, ajá, estrictos, pero sí te provoca terror, yo creo. Esta de Bala Mordida también recordarán. Ah, de Diego López, como no, de unos policías, o sea, muy parecidos al comandante Harina, ¿no? Ándale, sí, pero en el tono muy realista, Con ¿no? Más Rodarte y Alcázar, ¿no? Alcázar sí, era el teniente. el teniente así. Teniente Harina. Sí. ¿Qué digo? Podría caer en esto que al menos creo que se denomina terror social, ¿no? Que es en donde caerían películas como Canoa, en función de que ya el terror ya no te lo provoca un ser sobrenatural, sino justamente ya una persona, un conjunto de La personas. sociedad. Yo la La vi sociedad, sí. yo la vi volver hace poquito, ahora que murió Casals,
sí te pone mal la película, ¿eh? Así como pocas películas este, eso es terror y no payasadas. Sí, la neta, sí. Sí, O sea, acabas así de ahí, cabrón, ¿para qué puse sí. esto? Es que aparte, es que aparte lo que te da terror es que sí puede pasar. No, Siempre, bueno, siempre. pasó y Sí, pasa sí, exacto. cada fin de semana, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ahí, por ejemplo, yo también metería la de Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez, que es del año pasado. Hija de su madre, o sea, digo, o sea, ahí justo creo que sí no hablamos de terror específicamente, pero sí te cala. Sí, y la de Nito, ¿no? También a mí me gustó mucho. Ah, sí, la de ay, ¿cómo se llama? Guachicoleros, ¿no? Guachicoleros. Sí, Que de repente es lo que digo, que siento que de repente estás viendo la misma película, ¿no? Esas dos películas podrían ser una sola. Digo, tienen sí. como muchísimas cosas en común. Agradecerte, Emilio, que nos hayas podido acompañar esta noche de entre semana. Digo, para nosotros, en especial para Poncho, es muy, es increíble que estés aquí. Y pues nada, no sé si nos quieras compartir pues tus conclusiones, tus reflexiones, igual si quieres darnos tus redes sociales, es por si la gente quiere seguirte, ir a stalkearte o doxearte, no es cierto. Pues en el Twitter, @don Emilio Portes, no, ahí estoy más presente que en las otras. Y nada, yo creo que tristemente la recomendación es rásquenle y busquen cine mexicano, que hay bueno, pero todavía es difícil de encontrarlo. Pero solo eso creo que nos va a reforzar como público para hacer más cine y hacer más cosas, ¿no? Yo creo. Sí, no, como decía Felipe, ¿no? Yo, muchas gracias. Sí, para mí es muy feliz esto porque, sí, pues desde la primera vez que vi Pastorela me enamoré de esa película, ¿no? Y sí, sí me la aviento como que sí, una vez al mes, más o menos, sí, la verdad. Muchas gracias. Este, pues no sé, ahorita solamente me surgió la pregunta, ves que nos comentaste que con tu primer película de pronto solamente la podías encontrar en la piratería. Este, fue La esa fecha. razón, fue esa razón para también poner la parte de piratería en la del Cácaro Gumaro, porque, bueno, también esa película también me mata de la risa. Sí, bueno, fíjate que en realidad esa película, sí es interesante porque no hay películas que traten sobre la piratería. Y justo, aunque es una película muy, muy pacheca y muy boba y muy desmadrosa, al final sí en el momento que le hicimos, sí era la película que o que confrontaba en esa época, antes del streaming, esa película, entre el cine y la piratería de los discos. Que curiosamente el streaming mató ¿cómo se llama? La Sí, la piratería de piratería. discos. Sí. Ya, o sea, ya casi nadie compra discos, pues, ¿no? Y en los cines, pues hay yo creo que los cines iban a sobrevivir. Sí. Pero, pero, pero sí, es una película muy referencial. Luego es para gente muy clavada que sí le gusta el cine mexicano, ¿no? Y que, pues, porque está llena de miles de easter eggs Sí. que evidentemente no eran para todo el público. Y además la película, pues, es muy guarra y pues, sí, luego es bastante políticamente incorrecta. Sí, no, Pero, pero, pero pues ahí anda también a la renta, el buen cácaro Gumaro. sí, no, sabes, yo, pues es que luego muchas veces justo Felipe y yo platicamos sobre también como el cierto mood con el que debes, a lo mejor ver una película, ¿no? De hecho, yo creo que eso justo nos lo enseñó Pastorela, porque, bueno, ambos tenemos como el sentimiento de que Pastorela inicia como bastante, ¿cómo poderlo? Es que no quiero ocupar la palabra realista, pero pues digamos que en un tono realista y poco a poco sí se va como una transición hacia esta farsa y absurdez, ¿no? Ya al final de policías vestidos de ángeles contra todos los demonios, el demonio, el Toluca y todo eso, como que te va también haciendo esa reflexión. Bueno, a mí me da esa sensación, ¿no? Como del mood con el que abordas las películas. Y por ejemplo, el Cácaro Gumaro yo la disfruto mucho porque cuando la veo
pues me imagino que estoy viendo pues una caricatura en live action, ¿no? Sí, eso Andrés y Armando decían que era como, bueno, pues sí, como una cartoncito, bueno, un cómic de Abel Quesada, ¿no? O de Ríos, ¿no? O sea, sí es muy Ríos la película, o sea, sucede en un microcosmos, muy mexicano, ¿no? Pero sí, no es cero realista, sucede ahí Sí, no. en el mundo de las películas, ¿no? Sí, exacto. Y justo el error de muchos, porque sí me ha tocado muchos compañeros que me dicen, no, el Cácaro Gumaro como que no, porque no le entiendo, o está como muy saturada para mí, me dicen. Y yo les comento, es que la tienes que ver de esta forma, ¿no? Sí, sí, claro, si te sientes a tratar de verle lo realista, pues no, por ningún lado vas a ir O haciendo. de Fine Arts, pues tampoco va. Ándale, sí, no. No, eso se disfruta de otra forma, ¿no? Sí, Aparte, que es muy padre ver. A ver, espérame, no, ya se me olvidó. ¿Quién gana, Chabelo o Silvestre en la pelea esta de robots? No se ve. No, no se ve, ok. Bueno, es que sí, también fue un gozo ver a Chabelo ahí peleando contra el Silvestre, ¿no? Sí. Yo le estaba echando porras al Chabelo porque Silvestre era nuestro profesor y la neta a mí me Ah, da muy ¿sí? buen sentido. Sí. Ahí se apretaron ¿cómo se llaman? Los productores, pero yo decía que teníamos, que era, o sea, era Silvestre, García Sao y no sé, tener otro crítico ahí como chingón, o crítica, y pues, no, nada más Silvestre, pues. El Silvestre. O sea, ese es el nivel de ¿cómo se llama? De Easter eggs, porque no mucha gente, pues, o sea, lo ha leído, pero digo, ahora ya tienes, ¿cómo se llaman sus videos, todo, pero la gente no, mejor no ubica que es un crítico de cine mexicano. Sí, no. Sí, yo también pienso que igual y no la primera la fecha, no más que por el diálogo de Chabelo de ahora sí, crítico. sí. Sí. Sí, y es también como esta parte de también puedes entender las películas, que digo, existen películas que igual y se pueden tomar como de forma pues, un poquito más seria y otras que pues, son más de guasa, y ambas visiones pues, son válidas. A mí me acuerdo que me pasó en alguna muestra de la Cineteca, en donde creo que estaban pasando la última de Von Trier, y en eso estaba Vamos a jugar al infierno, ¿no? De Sean Sono. Y me acuerdo que cuando... Vamos a jugar al infierno, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que cuando lo empecé a ver fue así de, no, pues como que no es muy serio y demás. Ya como a los 15 minutos agarré el pedo de que, güey, esto es farsa. O sea, aquí vamos a burlarnos y estar en un tono súper arriba y pues gózalo, ¿no? Creo que es como en el tono en el que se tienen que gozar pues este tipo de películas, ¿no? Vamos a jugar al infierno, Pastorela, el crimen del Cácaro Gumaro, y que también es válido. O sea, es válido pues burlarnos también como del propio medio y de lo propio establecido por el cine, ¿no? Y tomarlo un poquito más de guasa. A nosotros nos encuentran aquí en su padre YouTube como Film Films, y nos encuentran en Instagram como Film Films PF y como @elcineastaagrio. Ahí van a poder ver pues información de todo lo que hacemos en el canal de YouTube, y van a poder seguir mi gesta épica de poder levantar mi ópera prima, que a ver si se bien logra o no, ahí por si quieren andar de morbosos. Y pues nada, nosotros nos despedimos y nos estaremos viendo en una próxima mesa redonda. Cuídense y nos vemos. A Christmas song.